Por segunda ocasión, la oposición movilizó una manifestación masiva en la Ciudad de México. Fue una manifestación más bien ciudadana. No tuvo tanto que ver allí el tema político, los partidos, etcétera. Fue una movilización, una manifestación, pues, del pueblo, como diría el presidente López Obrador, aunque el presidente, pues, ha criticado mucho este tipo de manifestaciones. Se dio en la Ciudad de México con fuerza en el Zócalo capitalino, pero también en diferentes partes de la República Mexicana. Y el mensaje de fondo es que no quiere la ciudadanía la reforma del presidente López Obrador, la reforma electoral, este plan B que le resta facultades al Instituto Nacional Electoral. Y así, con un grito colectivo, pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenar este recién aprobado plan B, que considera, pues, se atenta contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral y contra la democracia de México. Morena salió a decir que se trataba de una farsa. Aseguraron que sus organizadores solo buscan regresar al pasado corrupto, donde se podían cometer fraudes electorales. En fin, las cosas así sucedieron. Ayer le vamos a tener la crónica de cómo se llenaron o mediante miles de ciudadanos los zócalos de los estados, de las principales ciudades del país, y por supuesto la del Zócalo capitalino, que bueno, en el gobierno de la Ciudad de México, ya sabe, queriendo minimizar la marcha, dicen que fueron cerca de 90,000 las personas que asistieron, pero cuando hay conciertos masivos, multitudinarios como el del Grupo Firme, ahí sí rebasan las 200,000 personas. Bueno, en fin, así la narrativa gubernamental del gobierno capitalino, pero le vamos a tener todo el detalle y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Pues fue así como miles de personas se concentraron este domingo en la plancha del Zócalo capitalino para manifestarse, ya le decía, en contra de este plan B de reforma electoral, el plan B del presidente López Obrador, que era un plan A originalmente y que buscaba cambiar la Constitución, solo que Morena y sus partidos aliados pues no reunían los votos necesarios para la mayoría calificada y que pudieran pasar reformas constitucionales, pero sí hicieron este plan B de cambiar las leyes secundarias del sistema electoral mexicano, y bueno, pues esto va a terminar en la Corte. La consigna de ayer fue la de "mi voto no se toca". Familias enteras externaron su apoyo al Instituto Nacional Electoral en las diferentes movilizaciones que se dieron en la República Mexicana, y de hecho fuera de México también hubo varias manifestaciones. La movilización fue convocada por varias organizaciones civiles y algunas políticas agrupadas en el Frente Cívico Nacional. De acuerdo con los organizadores, la manifestación logró reunir a más de 500,000 personas, así como lo escucha, 500,000 de personas a lo largo y ancho del Zócalo capitalino. Incluso en las calles aledañas pues podía ver esta marea rosa, las calles lucían abarrotadas. Sin embargo, el gobierno de la capital, ya le decía, estimó apenas 90,000 personas la cifra de asistentes y confirmaron que se trató de un evento pacífico y sin novedad alguna. Minutos antes de las 11 de la mañana de este domingo arrancaron los posicionamientos de los convocantes a esta manifestación. La periodista Beatriz Pajés, en su discurso, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atiendan estos recursos interpuestos en contra de la reforma electoral y pidió echar a la basura el plan B porque es inconstitucional y es inmoral. Esto fue lo que comentó Beatriz Pajés. Estamos aquí, en el corazón de la República, para defender la democracia, para insistir
una y mil veces más. El INE no se toca. Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación. Para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basurero de la historia el Plan B. No avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral. Y por su parte, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, dijo mantener la confianza en que en los próximos días los ministros de la Corte declaren inconstitucional este Plan B al no existir elementos para su validación. Escuchemos lo que dijo ayer en el Zócalo capitalino José Ramón Cosío. El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen. El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los más privilegiados de nuestra población. Y esto no es así. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres. Y durante la manifestación fue colocada una manta con la imagen del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es acusado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, la cual pues hizo referencia a una supuesta complicidad entre los panistas y el exfuncionario. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, calificó esta acción como un acto de provocación. Esto fue lo que dijo el titular de la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Mira, habrá muchas a lo largo del camino. Las provocaciones son signo de debilidad de quien las hace. Quieren provocar para llamar la atención, para distraernos, no lo van a hacer. Y al finalizar la movilización, algunas personas colocaron varios ramos de flores, así como pancartas, en las puertas de la Suprema Corte de Justicia como símbolo de confianza, la confianza que le tienen a la Corte, al máximo tribunal de justicia del país, para que se deseche este recién aprobado Plan B de reforma electoral. Y mientras que se comenzaba a desalojar la plancha del Zócalo, algunos de los participantes fueron confrontados por simpatizantes de Morena en las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad. Las personas afines al presidente López Obrador y a su movimiento gritaron consignas a favor del movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación, lo que ocasionó que se encendieran los ánimos sin que pasara a mayores. Pero bueno, pues las provocaciones, como hacía referencia Santiago Krill, pues tampoco se hicieron esperar, estuvieron allí presentes en la manifestación. La imagen del Zócalo capitalino, una imagen impresionante por lo que refiere el número de personas, de miles de asistentes a esta concentración en el Zócalo, pues se replicó esta imagen en varios estados del país. Habitantes de Monterrey, de Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Torreón, Tampico, Culiacán, Veracruz, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Villahermosa, entre otras, salieron a las calles la gente a manifestarse en contra de este Plan B y en defensa de la democracia del país. Horas más tarde, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, compartió una fotografía de la concentración que llenó el Zócalo de la Ciudad de México y explicó que este domingo no subiría el video como lo hace pues cada semana, ya que era un día de la ciudadanía y era necesario escuchar a la ciudadanía.
Mientras tanto, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox hicieron lo propio. Calderón celebró que fue un gran día para la democracia y aplaudió los discursos que se presentaron, mientras que Fox felicitó a México por llenar varias plazas públicas con defensores del INE y de la democracia. Y la reacción por parte de Morena pues tampoco se hizo esperar. El presidente del partido, Mario Delgado, calificó esta manifestación como una farsa al asegurar que el objetivo real era defender a personajes como Genaro García Luna, como Felipe Calderón. Aseguró que no se debe permitir regresar al México de antes, cuando los gobiernos neoliberales le ocasionaban un daño muy grave al país, y dijo que aún se creen dueños de la democracia y buscan mantener prácticas del antiguo régimen para seguir manipulando a las autoridades electorales. En fin, lo que de pronto escuchamos muy seguido en las mañaneras, en los discursos del presidente López Obrador y de varios de los simpatizantes de Morena y de este grupo político del movimiento de la autodenominada 4T, pues ya fue lo que vino a decir ayer Mario Delgado, el presidente de Morena, que bueno, pues es un itamita, no sé si eso se le llame neoliberal, pero bueno, estudió en el ITAM con todas estas prácticas y toda esta ideología económica que tienen la mayoría de sus egresados. En fin, por decirlo menos, sus hijos estudian en Estados Unidos y, en fin, las cosas como son, y los dirigentes pues como se les debe pintar de cuerpo completo, ¿no? Porque hoy defienden una cosa y mañana otra. Vamos a otro tema. Pues el mensaje quedó claro, el mensaje de la ciudadanía, de miles de ciudadanos. Habla de 500,000, si no fueron los 500,000, seguro tampoco fueron los 90,000 que presume el gobierno de la Ciudad de México que fueron los asistentes en el caso del Zócalo capitalino, pero el mensaje estuvo claro. El mensaje es que no quiere la ciudadanía cambios al INE, al Instituto Nacional Electoral, que llevó al presidente López Obrador finalmente a que se le reconociera su triunfo abrumador que tuvo en el 2018, y además pues que Morena haya podido seguir ganando estados, el caso de 22 estados que hoy gobierna Morena, e incluso poco más con sus partidos aliados, el caso del Verde en San Luis Potosí. Es decir, Morena se ha servido y se ha beneficiado también de este INE que tenemos, autónomo, independiente, que es el árbitro electoral, que es el que organiza las elecciones, pero el que cuenta los votos y que se asegura que pues se escucha a la ciudadanía, al pueblo, a la democracia, y ese INE es el que quieren desaparecer, o el que quieren minimizar, o el que lo quieren descabezar y quieren hacerlo trizas con esta reforma electoral, con este plan B que pasó en el Congreso. Le decía, pasó porque tiene la mayoría simple Morena en las dos cámaras, y eso era lo que se necesitaba para hacer reformas legales. Son inconstitucionales, eso es lo que la mayoría opina, y por eso terminan en la Suprema Corte de Justicia, que definirá si le da un batazo, un revés, un palo, como se dice en el argot judicial, a esta reforma del presidente o no, o si la mantiene. Se requieren 4 votos para no declararse inconstitucional. Yo dudo que hoy tenga el presidente López Obrador o su movimiento 4 ministros para asegurar la constitucionalidad de los cambios legales que promovió a las leyes secundarias. Yo no creo que los tenga. Además, el costo para los ministros que voten en ese sentido sería bastante alto, y sobre todo después de estas manifestaciones en la cual, por un lado, se le daba respaldo, legitimidad a los ministros para que voten libremente conforme lo crean con respecto a estas acciones de inconstitucionalidad, pero también se les pone un mayor nivel de presión, sin duda alguna, por parte de todos estos miles y miles de ciudadanos que salieron a manifestarse, como es su derecho, a las calles de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades en el país y fuera de México, incluso en Estados Unidos, en Canadá, hubo manifestaciones para defender la democracia y el sistema electoral mexicano. Así que mensaje claro, fuerte, de que hay una sociedad civil organizada, de que hay una ciudadanía que muestra músculo, que puede salir a manifestarse por lo que sea, y que además el monopolio de las marchas, de las manifestaciones, pues no lo tiene el presidente ni lo tiene Morena, sino cualquier grupo de ciudadanos bien organizados, y hacen estas manifestaciones pacíficas, eso sí, y pues no le dejan el monopolio, no lo tiene el presidente López Obrador de estas manifestaciones. Quizá por eso es que no le gustan, o quizá por eso pues las critica
y las hace parecer como manifestaciones de la oposición política, que no lo son. Ayer se vio a los ciudadanos de a pie manifestándose contra algo que no les gusta, que es este plan B de reforma electoral. Así que mensaje claro y fuerte para el presidente, para los legisladores que apoyaron esta reforma y, por supuesto, para los ministros que tendrán que definir el futuro del INE y del sistema electoral mexicano.